Hola, bienvenidos a clase. En esta ocasión vamos a resolver un problema de dinámica. Específicamente vamos a resolver uno que tiene un sistema en equilibrio. Así que vamos a resolverlo. El problema en cuestión dice lo siguiente. Un cuerpo de 10 kilogramos de masa cuelga en equilibrio de 3 cuerdas. Dos cuerdas forman un ángulo de 75 y 60 grados con horizontal. Suponiendo que el sistema está en equilibrio, determina las tensiones de las cuerdas. El ejercicio o problema nos viene con este gráfico donde ya podemos identificar cada ángulo correspondientemente de 75 y 60 grados. Sí, adicional a esto tenemos que determinar nuestros datos que nos ayudarán a resolver el problema. ¿Qué datos tenemos? El problema nos dice que un cuerpo de 10 kilogramos de masa, entonces obviamente tenemos la masa que es de 10 kilogramos, los ángulos que los llamaremos ángulo 1 y 2 de 75 y 60 grados y la gravedad que equivale a 9,80 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez tenemos nuestros datos, podemos ir al siguiente punto, que es determinar nuestros diagramas de cuerpo libre, que nos va a ayudar más adelante para la resolución. Primero vamos a identificar las cuerdas, ya las vamos a llamar T1, T2 y T3 respectivamente, porque cada cuerda, recordemos, equivale a una tensión. ¿Sí? Primero vamos a determinar nuestro diagrama del cuerpo que está colgado en cuestión, que es este bloque. Vamos a realizar un sistema de referencia y vamos a ver qué fuerzas están actuando. Ya podemos evidenciar que en el eje Y positivo está actuando la fuerza de tensión 3 y hacia abajo, como cualquier cuerpo, va a actuar el peso. Entonces ya tenemos el diagrama de nuestro cuerpo, que va a quedar de la siguiente manera: hacia arriba la tensión 3 y hacia abajo el peso. Una cosa que debemos de tomar en cuenta aquí: en los problemas de sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en cualquiera de los ejes va a ser igual a 0. ¿Por qué? El cuerpo no se está moviendo. El cuerpo está netamente en equilibrio, está totalmente quieto. Por eso la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. En este caso, en este cuerpo está solamente actuando una fuerza hacia arriba en el eje Y y hacia abajo. Por lo tanto, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, quedándonos de la siguiente manera. Tensión 3 menos peso es igual a 0, donde el peso lo podemos enviar al otro lado de la ecuación como positivo y sustituyendo los valores. Recordemos que el peso es igual a masa por gravedad. La masa, sabemos, lo tenemos de dato, que es de 10 kilogramos y la gravedad de 9,80, dándonos como resultado la tensión 3, 98 newtons de la tensión 3. ¿Sí? Este dato lo incluimos a nuestra tabla, donde más adelante lo podemos utilizar. A continuación, vamos a realizar el siguiente diagrama, donde justamente actúan tres tensiones. En este punto podemos ahí trazar nuestro sistema de referencia y vamos a ver que prácticamente coinciden aquí tres fuerzas, tres tensiones: la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Nos fijamos asimismo que la tensión 1 y la tensión 2 no coinciden con ninguno de los ejes del sistema de referencia, solamente la tensión 3. Por lo tanto, como no coinciden, tenemos que descomponer estas tensiones en sus componentes vectoriales. Pero ¿con qué ángulos vamos a trabajar? Hay una cosa aquí, la ley de ángulos, que nos puede ayudar. Fíjense, la recta horizontal que tenemos arriba de la pared, donde están las dos cuerdas, y la horizontal de nuestro sistema de referencia prácticamente son líneas paralelas. Por lo tanto, por ley, los ángulos alternos internos van a tener el mismo valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos ángulos, tanto el de aquí con el de acá, van a ser iguales, y el ángulo de la tensión 2 de 60 de arriba y con este ángulo de acá abajo van a ser iguales.
Por lo tanto, ya podemos determinar nuestras componentes con sus respectivos ángulos, quedándonos nuestro diagrama de la siguiente manera. Una vez tenemos esto, podemos realizar de una vez el cálculo de las coordenadas de cada una de las tensiones, quedándonos de la siguiente manera. Para la tensión 1, para la componente en X sería tensión 1 coseno del ángulo, que sería 70 grados, que nos da 0,26 T1. No sabemos el módulo de la tensión 1, por lo tanto la mantenemos expresada. Asimismo pasa con la componente de la tensión 1 en Y. Realizamos el seno de 75, que nos va a dar 0,97 tensión 1. Y ahí tenemos las componentes de la tensión 1 tanto en X y en Y. Asimismo, realizamos para las componentes de la tensión X, sino que aquí cambia una cosa, cambia el ángulo. En la tensión 1 trabajábamos con el ángulo de 75 y en la tensión 2 con el ángulo de 60. Una vez tenemos ya nuestras componentes de cada tensión, las vamos a incluir a nuestra tabla de datos que vamos a utilizar más adelante. A continuación, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Aquí ya tenemos todos nuestros datos que nos van a servir y realizamos nuestra sumatoria de fuerzas. Asimismo nos vamos a apoyar de nuestro diagrama para determinar nuestra sumatoria. Primero, en el eje X, recordemos, la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y van a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? A ver, en el eje X positivo está la tensión 2 en X menos la tensión 1 en X, nada más. Despejamos, sustituimos, la tensión 2 en X ya sabíamos que es 0,50 tensión 2 menos la tensión 1 en X, que es 0,26 tensión 1. Podemos despejar aquí de una vez lo que es la tensión 2, que nos da un valor de 0,52 tensión 1, haciendo la división de 0,26 dividido para 0,50. Entonces esta sería una ecuación que adelante nos va a servir. La incluimos asimismo en nuestra tabla de datos. Ahora realizamos lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos? Hacia arriba vamos a tener lo que es la tensión 1 en Y y la tensión 2 en Y, y hacia abajo la tensión 3. Podemos sustituir con los datos que ya tenemos en nuestra tabla. Tensión 1 en Y equivale a 0,97 T1 más la tensión 2 en Y, que equivale a 0,87 tensión 2, y menos 98, que equivalía a la tensión 3 que calculamos en nuestro primer diagrama. Despejando todo esto, vamos a tener lo siguiente. Aquí, la tensión 2, ya sabemos cuánto equivale la tensión 2. Equivale a 0,52 tensión 1, donde sustituimos esta tensión 2, ahora es este valor, donde podemos realizar un producto de 0,87 por 0,52, dándonos el siguiente valor. 0,97 tensión 1 se mantiene, acá nos va a dar 0,45 tensión 1. El 98 está negativo, pasa al otro lado de la igualdad como positivo. Tenemos aquí términos semejantes, vamos a reducirlos quedándonos de la siguiente manera. 0,97 más 0,45 nos va a dar un valor de 1,42 tensión 1 igual a 98. Ese 1,42 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado de la ecuación, quedándonos de la siguiente manera. 98 dividido para 1,42, que nos da una tensión 1 de 69,01 newtons. Ahora sí, con este valor ya podemos sustituir en nuestra anterior ecuación, que era tensión 12 igual a 0,52 tensión 1. ¿Ya? Sustituimos el valor, ya sabemos cuánto vale la tensión 1. Hacemos un producto de 0,52 por 69,01 y la tensión 2 nos va a dar un valor de 35,89 newtons. De esta manera, ya teniendo la respuesta de las tres tensiones, que es tensión 1 de 69,01, la tensión 2 75,89 newtons y la tensión 3 que calculamos
al inicio con nuestro primer diagrama de cuerpo libre. De esta manera respondiendo a lo que nos pedía el problema, que era las tensiones de las 3 cuerdas en newtons. Esto es todo por hoy. Espero les ayude. Nos veremos en un próximo video y chao chao.